En los países angloparlantes se le conoce como Halloween. En muchos otros lugares simplemente como Noche de Brujas. Lo cierto es que es la celebración por excelencia donde nacen las historias más macabras, las anécdotas más tenebrosas, donde lo sobrenatural, lo terroríficamente desconocido fungen como invitados principales. Incluso además, para rememorar a los que ya no están entre nosotros, pero que se presume habitan en otro plano que de alguna forma mantiene una conexión con esta realidad. Es aquí y ahora donde es menester despertar nuestros más profundos temores a través de las infinitas crónicas que orbitan en esta oscura época. La pequeña Raquel había salido de la escuela y se hallaba de camino a su casa, pero esta vez se le ocurrió tomar una ruta nueva. En el camino se encontró con una niña sentada a la orilla que lloraba y se acercó para ver qué pasaba. La niña le explicó que su gato se había metido ahí y que tenía miedo de ir a buscarlo. Raquel inmediatamente decidió ayudar a la menor y se dirigió a la casa. Cuando llegó se encontró con la puerta abierta y el inmueble solo. Así que decidió entrar y miró al gato huir por las escaleras. Lo siguió hasta que el animal se metió a un cuarto. Raquel lo siguió y se encontró en la habitación de una niña. Había paredes forradas de color rosa y muchas muñecas que parecían mirarla. El detalle le hizo pasar por alto a la niña de que aquella habitación lucía en perfecto estado cuando toda la casa estaba deteriorada. Su mirada se topó con una foto en la pared de la niña que le había pedido su ayuda. En la imagen parecía estar con su padre. Raquel se asustó y tomó la decisión de salir corriendo del lugar, aunque ya demasiado tarde, pues cuando volvió la vista, la niña del bosque se encontraba al frente de la puerta, ensangrentada y con las ropas desgarradas. En medio de su huida, Raquel alcanzó a oír lo que la extraña niña le dijo: "Ellos me mataron y lo harán contigo". Al día siguiente fue hallada muerta de la misma manera que aquella infante. Dicen que aún sigue pidiendo que le devuelvan a su gato. Para muchos no les será novedad escuchar que Halloween es una celebración ideal para muchas sectas que practican sacrificios humanos. Muchas de ellas camufladas de las leyendas que han surgido en torno a ese día. Tal es el caso de esta historia. En el pueblo de Héctor, la celebración de Halloween es todo un suceso importante. Así que no quiso desaprovechar la ocasión para invitar a su buen amigo de curso Raúl a pasar la noche junto a ellos. Esa noche compartió con su amigo Héctor y su pueblo toda la velada. Las historias, por supuesto, fueron el plato principal, y de entre esas tantas, una fue especialmente tenebrosa porque se decía que cada noche de brujas, un hombre era encontrado muerto y con una calabaza en la cabeza, víctima de fuerzas sobrehumanas que despertaban en esta época. Más allá de parecerle terrorífica y entretenida, a Raúl jamás le pasó por la mente que esa misma noche pasaría a formar parte de esa espeluznante leyenda. Estaban en el centro del pueblo donde se reunían la mayoría de personas. Para en aquel entonces a Raúl se le había olvidado que en el camino había visto a un hombre en el bosque todo lleno de sangre que se le había quedado mirando penetrantemente, pero se imaginó que había sido alguien con un disfraz. Nada más alejado de la realidad. Muy de noche, el invitado dijo que se sentía cansado y regresaría a su casa. Nunca más lo volvieron a ver. Buscaron incansablemente a Raúl, pero nunca lo pudieron encontrar. Solo hallaron sangre, papeles con señales extrañas y restos de lo que parecía ser una calabaza en el bosque. En 1923,
había un pequeño pueblo con un poco más de 130 habitantes. Entre ellos, una anciana de extraña actitud y misteriosa personalidad, reservada que no hablaba con nadie. Su cabellera era cana, y gracias a eso se ganó el apodo de bruja, aunque no se sabía nada de ella. Solo se dice que fue una de las primeras en habitar el pueblo. Su casita era la más lejana, ubicada en las afueras del pueblo junto a un río. Todo el pueblo se inventaba un montón de rumores sobre ella, pero lo único que se sabía es que tocaban violín todas las noches a las 9 p.m. Siempre se escuchaba esa melodía melancólica que ponía los vellos de punta a los habitantes. Las madres jamás dejaban a sus hijos jugar cerca de su casa, ni los jóvenes iban a verla, ni de día ni de noche. Y cada vez que la mujer tocaba el violín todos entraban a dormir, convertido ahora en un absoluto ritual. Una noche antes de las 8 p.m. se escucharon gritos desgarradores. La casa de la anciana estaba en llamas. Todos abrieron sus ventanas a observar el fuego a lo lejos, viendo cómo la anciana moría y nadie iba a ayudarla. La bruja finalmente fue encontrada carbonizada y sus restos fueron enterrados en lo que quedaba de su jardín. Pasaron los días y el pueblo continuaba su vida como si nada hubiese sucedido, hasta lo ocurrido en aquella noche. Todos estaban tranquilos a punto de dormir, cuando un escalofrío colectivo recorrió el pueblo, pues a las 9 en punto, se escuchó el violín que tocaba esa mujer que se suponía estaba muerta, haciendo que todos entraran en pánico y se encerraran en sus casas. Los habitantes pensaban que la bruja había vuelto para atormentarlos, pero una noche el violín no sonó. Todos pensaron que la pesadilla había acabado, pero nada más alejado de la realidad. Cada noche que el violín no sonaba, uno de los niños del pueblo desaparecía. El silencio era la alerta de lo inevitable. Así, los habitantes del pueblo fueron atormentados hasta que pasados 3 años ya casi no habían niños. De hecho, quedaba solo uno. Todos en el pueblo, tristes y resignados, veían al niño con ojos piadosos, pues su destino era más que seguro. El chico en particular sabía en su interior que la bruja lo había dejado de último, porque su muerte sería la más cruel, sin contar la agonía psicológica que le provocaba entender que la anciana llegaría por él en cualquier momento. Él sabía que había provocado la maldición que asolaba al pueblo, al quemar por maldad la cabaña de la anciana del violín aquella noche. Todo aquel que sea precavido e inteligente sabrá que mezclar un juego tan peligroso como la Ouija con la noche de Halloween, un espacio crítico del año donde la frontera de nuestra existencia con el otro mundo es especialmente vulnerable, nada bueno se puede presagiar. Pero a estos incautos jóvenes nada de esto pareció importarles. Era noche de Halloween y había que celebrar. Así que un grupo de jóvenes estudiantes decidieron reunirse en casa de uno de ellos, pues sus padres no estaban y era el lugar perfecto para la propuesta. La noche llegó y la tabla de Ouija cerraría con broche de oro aquella intrépida velada. April, la chica más tímida del grupo, fue la designada para dirigir la sesión. Bastó poco tiempo para que un supuesto espíritu de nombre Ruth hiciese contacto con ellos. Decía ser una chica de 16 años que había muerto asesinada y que les decía que era de la misma ciudad que ellos. El juego parecía inocente y luego de una larga sesión de preguntas y respuestas, decidieron que era momento de hacer otra cosa. Posteriormente, April subió al baño sola y ni vio encerró la puerta. Un estrépito golpe se escuchó sobre ella. Asustada la abrió, atropellando torpemente el cuerpo de Curtis, el dueño de la casa, con un cuchillo clavado en el cuello.
Bajó gritando y llorando solo para darse cuenta que sus amigos habían sido asesinados de manera brutal. Trató de salir corriendo, pero los nervios la traicionaron y cayó desmayada. Poco después, la policía, alertada por los vecinos, llegó y encontró a la joven bañada en sangre. La videocámara de uno de los chicos reveló todo. April mató fríamente a sus compañeros y fue encarcelada por homicidio, pero ella siempre lo negó. La gente dice que no fue April, sino Ruth, quien entró en el cuerpo de la joven para acabar con todos por simple gusto. Cuando el padre y cabeza de una familia que residía en uno de los bosques más apartados de Salem partía por un tiempo, el jovencito Ray de tan solo 15 años era el responsable de velar por su madre y sus hermanos. Para aquella noche fría y espesa, la leña se había acabado y su madre lo envió por un poco de ella para calentar la casa. Con el hacha al hombro y con un costal se internó al bosque, con la intención de caminar hasta el arroyo. La leña por ese lugar siempre se mantenía húmeda, por lo que pocas veces lo frecuentaban. Esta vez había decidido cambiar la rutina. Con el avance de sus pasos y la noche, la luna le dejó vislumbrar un pequeño claro donde a tan solo pocos metros presenció la silueta de una anciana hincada con una capucha negra. Ray se quedó oculto entre los árboles, vencido por la curiosidad, para observar lo que hacía esa anciana. Conforme su vista se adaptó a la luz de la incandescente fogata delante de la silueta, pudo darse cuenta que habían más ancianas con el mismo extraño atuendo, que se mezclaban con las sombras de los árboles. La escena indescriptiblemente pesadillesca se tornó aún más espeluznante cuando la llama de la fogata ascendió sobrenaturalmente hasta 2 metros de altura e iluminaban extrañas inscripciones sobre la tierra. Las mujeres se unieron en un círculo sobre la luz y, sujetadas de sus cadavéricas manos, comenzaron a proferir un ritual en un idioma absolutamente desconocido para el chico. Cuando el ambiente se volvió más sombrío y el ánimo de aquellas mujeres llegó a su punto más eufórico, un rostro inenarrablemente horrible, aterrador, maldito por la naturaleza, emergió de entre la penumbra de los matorrales. Su cuerpo imponente de 2 metros de altura estaba cubierto de pelo. Sus piernas eran muy similares a las de una cabra, y sobre su cabeza sobresalían 2 protuberancias asquerosas. El pobre chico sentía las piernas gelatinosas del espanto y luchaba por no caer desmayado. Aquel ser se puso de pie sobre las llamas y las raquíticas mujeres gemían sumergidas en un profundo estado de placer. Ray sabía, entendía que debía marcharse de allí tan rápido como fuera posible. Como pudo se dio la vuelta, y cuando se dispuso a correr, una maldita rama crujió sobre sus pies. Aquel ser infernal fijó sus ojos con los suyos y los señaló. El chico ya corría a gran velocidad y el grupo de mujeres iba tras él. Cuando logró llegar hasta su casa, unos metros antes su madre abrió la puerta, solo para ver cómo una mujer con capucha lo atrapaba con una velocidad anormal y lo arrastraba hacia el bosque. La madre de Ray nada pudo hacer más que tumbarse en el suelo llorando descontroladamente, pues tenía escasos días de haber dado a luz a un niño. Cuando el padre de Ray y su hermano llegaron a casa, la encontraron vacía. Lo cierto es que esa noche el festín fue grande, pues el demonio devoró a un joven, una mujer y un niño recién nacido. 3 edades, una ofrenda digna para aquel que les dio poder inigualable a ese clan de brujas esa noche.